Y ahora sí, nos vamos a meter con un tema que conmociona a Ecuador, porque asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio a 10 días más o menos de la elección. Y para hablar de esto estamos en comunicación con Federico Montero. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas, Eva? Bien, muy bien. Bueno, queriendo saber un poco acá qué es lo que está pasando en Ecuador y qué ha pasado también después de que se supiera de este asesinato. Sí, es una conmoción política, es un magnicidio, asesinato a un candidato a presidente que se dio, aparte, en un contexto político, a la salida de un acto que él estaba llevando adelante en la ciudad de Quito. Aparentemente se trata de una banda de sicarios que habría sido contratada para matarlo. El principal implicado en el asesinato fue a su vez abatido por el personal de seguridad del propio candidato asesinado, con lo cual ahí hay un hilo que se corta para llevar adelante la investigación que permita dilucidar quiénes son los que mandaron a estos sicarios a asesinar al candidato. Pero sí, efectivamente un escenario de conmoción política en el marco de un Ecuador que, como venimos siguiendo en la columna de Cuánto Cuento, se ha tornado un campo de violencia política creciente, porque este no es un elemento excepcional, sino que ha habido varias situaciones de crímenes políticos en los últimos tiempos en ese país. Fede, ¿cómo reaccionaron las otras fuerzas políticas? La reacción fue obviamente de repudio generalizado en términos de lo que significa para la vigencia del Estado de Derecho, pero marcando una vez más por todas las fuerzas políticas esta situación que yo te planteaba, que es que en Ecuador se ha construido una dinámica de violencia instalada en la sociedad a la luz de lo que ha sido el fenómeno de las bandas del crimen organizado asociadas con el narcotráfico. Ecuador pasó de ser el país con la tasa de muertes por crímenes violentos, uno de los más bajos de la región, cuando dejó el gobierno Rafael Correa, a ser uno de los más violentos. Esto lo habíamos registrado ya cuando estuvimos allí como observadores electorales para las elecciones municipales y provinciales, donde a horas de la elección fue asesinado uno de los candidatos a alcaldes de el correísmo. Luego, con el desarrollo de la campaña para estas elecciones presidenciales que se dan en un momento excepcional, que ahora vamos a recordarle a la audiencia, también hubo varias situaciones de violencia política que culminan con el asesinato de este candidato, que era un candidato si se quiere, de una orientación de centro-derecha, asociado con su carrera profesional como periodista. Había llevado adelante algunas investigaciones, muy crítico del correísmo, dicho sea de paso. Investigaciones contra el correísmo, sí. Sí, exactamente, que algunas de sus investigaciones habían servido como base para causas judiciales, incluso contra el correísmo. Pero quiero decir que esta situación de violencia social que se vive en Ecuador se cruza con la crisis política, que explica por qué ahora va a haber elecciones en Ecuador, que esto hay que reponerlo para la audiencia que no está en el día a día, que tiene que ver con que el actual presidente de Ecuador estaba siendo sometido a un juicio político, que iba a ser destituido, y lo que decidió fue apelar a un mecanismo que tiene la Constitución de Ecuador, que le permite convocar elecciones anticipadas y disolver el Congreso. En el marco de esa crisis política se da el acrecentamiento de la crisis de la violencia de las bandas delincuenciales en Ecuador, con lo cual hay una gran crisis, estamos hablando de una crisis orgánica en términos políticos de Ecuador, que hay que ver cómo se desenlaza. Te tiro un par de elementos más. La posibilidad para que Lasso llegara al gobierno, que ahora está en crisis, se dio por la proscripción del correísmo y por la proscripción del propio Correa. Hace horas se acaba de dar a conocer que una de las principales causas que habían llevado al apresamiento de Jorge Glass, que era el vicepresidente que Correa había puesto a Lenín Moreno, que Lenín Moreno después lo traicionó, que es la causa Odebrecht, por la cual Jorge Glass estuvo 5 años preso, se demostró que esas pruebas eran falsas.
muy parecido a lo que está aconteciendo en la Argentina, por ejemplo, con la causa Cuadernos. La justicia brasileña, que es donde se estaba asentando esa investigación, acaba de dictaminar hace unas horas también que esas pruebas por las cuales se mantuvo preso al vicepresidente que Correa había puesto en el gobierno de Lenín Moreno y que fue el eje de la campaña que permitió proscribir al correísmo y a todos sus candidatos y propiciar la llegada del presidente Lasso, que es de derecha, que ahora está en crisis, se acaba de caer. Con lo cual, digo, es un elemento más que te suma a este escenario político de crisis institucional, social y política que vive Ecuador. Fede, la seguimos la semana que viene y te escuchamos el sábado. Mañana vamos a estar con varios invitados internacionales, siguiendo la perspectiva regional, y algunos de ellos están presentes como observadores de las primarias en la Argentina, así que su mirada también sobre lo que está aconteciendo en el país a las 18 horas por la Radio de las Madres. Fede, muchas gracias.